Por supuesto, creemos que es necesario aumentar la plantilla de la policía local, pero no con más municipales, sino con una figura que sería el vigilante de seguridad público. Es decir, irían todo igual, vestido igual, con las mismas funciones, atribuciones, mismo sueldo, pero en lugar de ser funcionarios serían laboral fijo. Con ese pequeño matiz podemos curarnos en salud, podemos ahorrarnos muchos problemas futuros y ahora mismo estamos teniendo un problema de inseguridad mediano en Fuentes y es que estamos asistiendo a algunos robos de cable de cobre, en fin, cuestiones que también en nuestro municipio es importante que haya seguridad y tenemos una plantilla escasísima de la policía local, para que lo vamos a decir una vez más, y necesitamos que aumente, pero no con más policía local, sino con vigilantes públicos de seguridad, y remarco lo de público y lo de vigilantes de seguridad, porque es una cuestión novedosa y que puede ser interesante. Para no lastrar el presupuesto anual, con esta nueva figura se puede hacer de otra manera diferente y en un momento dado, si vemos que la situación cambia, se puede cambiar también la estructura de esta plantilla. Por supuesto, arreglar los caminos de Fuentes es una prioridad para el Partido Popular, y es que los diferentes equipos de gobierno se vanagloriaban diciendo que arreglaban los caminos de Fuentes. Eso, como se demuestra, es en la práctica poniendo dinero. El IBI rústica, que es la contribución que pagan los agricultores por tener las tierras, son 300.000 euros, que son 50 millones de pesetas. El ayuntamiento solo gasta 30.000 euros, que son 5 millones de pesetas. Esa desproporción no puede continuar y las personas que están cotizando, que están pagando de alguna manera y que luego también queremos tener un medio ambiente en condiciones, los caminos que son para personas que van a trabajar, pues eso hay que arreglarlo de alguna forma. Crear parques forestales periurbanos, uno en el parque este, uno en el parque oeste, esto en cuanto a medio ambiente, construir una ronda de circulación y un anillo verde interior, construir una planta de reciclado de escombros, es un proyecto muy sencillito que podría dar alguna mano de obra, evitar que se vertiera este tipo de residuos al medio ambiente y al final pues serviría para arreglar los caminos. Pretendemos la creación de un museo local etnográfico con productos que no sea tampoco de la antigüedad griega y romana, sino de cómo se trabajaba y vivía hace 50 años, que se puede estar perdiendo. Y por último, las políticas sociales, queremos construir un centro de día y o residencia para mayores. Especifico eso porque de alguna manera serían dos cuestiones aparte. Nosotros la que hemos incidido quizá más en el anterior programa era el tema de la residencia, pero al menos un centro de día sí sería importante hacerlo. Potenciar el PLASEN, que es un plan local de empleo para las mujeres, donde el Partido Popular fue el que inició, el que pidió que se establecieran este tipo de actividades. El equipo de gobierno no le pareció bien, al final lo puso, y reivindicar que fuimos nosotros los que intentamos que se iniciara. Y por último, pues el cheque bebé de 2.500 euros para el nacimiento de cada hijo para gastar en comercios de la localidad. Y eso es bastante resumido el programa del partido. Bastante resumido o bastante detallado, depende. Nos ha explicado muy bien Isidoro Vázquez cuál es el programa electoral, punto por punto, con pequeñas matizaciones de lo que no se había hablado antes, y aquello que no se ha tocado lo ha desarrollado más. Pero al igual que yo, muchos ciudadanos, muchos telespectadores que nos están ahora viendo, la ya conocida crisis económica creo que no merece la pena ni siquiera explicarla, pero sí que cada vez que aparece la palabra crisis, aparece la palabra empleo. Pero siempre aparece la palabra crisis, aparece la palabra empleo, pero no aparecen las medidas para combatir ese desempleo que hay actualmente en Fuentes, que anteriormente a la crisis, los datos están ahí en el Argos, en el observatorio de la Junta de Andalucía, se hablaba de unos 200, 250 personas paradas, actualmente hablamos de 500. Y podemos seguir así tirando del hilo, que la problemática, la crisis, la economía, el dinero, pero a la ciudadanía creo que lo que le interesa más que el número de parados es cómo se puede solucionar y cómo se puede conseguir que este número de parados no aumente y que el ciudadano de Fuentes pueda estar tranquilo, que si Isidoro Vázquez sale elegido, el empleo cambia. El empleo cambia, por supuesto. Lo volveré a decir en dos palabras. Nosotros queremos sembrar árboles frutales, tanto de invernadero como de exterior, todo lo que sería el tema de melocotón, mora, fresa, frambuesa, potenciar la agricultura, potenciar la ganadería, que son las bases que tenemos, y potenciarla significa darle agua y sembrar árboles y cultivos sociales, luego hacer el micropolígono y las naves de autoempleo y lo que es la vivienda de VPO. Con esas tres medidas, que no se ha ejecutado ninguna de ellas, el tema del empleo en Fuente Andalucía no tendría nada que ver con lo que está con lo que está ocurriendo ahora mismo. Estaríamos hablando de un escenario completamente distinto. Pues esperemos que el empleo cambie. Son muchos los cambios significativos que se han llevado a cabo, que se han producido en diferentes delegaciones, en diferentes ámbitos en estos 4 años de legislatura. Pero ¿cuál cree que favorece
o beneficia más al ciudadano? Y por contra, ¿cuál cree que no se ha llevado a cabo y no se ha tenido en cuenta para el ciudadano? El equipo actual empezó con muchas buenas intenciones, empezó muy fuerte, pero poco a poco se fue relajando en sus objetivos, y la muestra es que cuando ya les pilla la crisis, les pilla un poco con el paso cambiado, y ellos argumentan al principio pues que me imagino que tendrían un presupuesto que cumplir, que estaba heredado, luego les viene la crisis y tal. Como nosotros dijimos en numerosas ocasiones, en relativa, por ejemplo, a la vivienda de protección oficial, es cierto que igual el equipo de gobierno no es culpable al 100% de la situación actual aquí en el municipio, pero sí nosotros le achacamos el que no han sido capaces de trabajar al 100%, no han sido capaces de demandar a la Junta de Andalucía con toda la contundencia que hacía falta, que Fuentes necesitaba las viviendas de protección oficial para atajar lo que era el desempleo en el sector agrícola, en el sector de la construcción, y también para dar demanda, para dar salida a estas viviendas de VPO. Y eso podemos hacerlo extensivo a todos los demás campos. Es cierto que han hecho un carril bici con la que la gente no está de acuerdo, porque los carriles bici, nosotros apoyamos la creación de carriles bici fuera del casco urbano. Por ejemplo, hay sitios donde se han hecho muy bien, que es enfrente de la Alameda, enfrente del Pilarillo, pero hay sitios donde se han hecho muy mal, que es enfrente de la cooperativa. Entonces, con esas políticas a media, con esas cuestiones de están aquí pero no están, al final lo único que había es un cambio de persona, un cambio de cara, un cambio de sigla, pero que Fuentes no ha percibido ese cambio que se necesita en la estructura radical, en el sentido de raíz, que es lo que le hace falta. El revulsivo que necesita nuestro municipio es la creación de empleo, y el Partido Popular está comprometido con la creación de empleo como la mejor política social. Comenzamos al principio hablando haciendo un pequeño perfil, y como son 14 años militando, 12 años en un puesto en el ayuntamiento, creo que ya es hora de que si no lo conocía antes, que segurísimo que sí, ahora ya mucho más, que va conociendo verdaderamente las necesidades de la localidad. ¿Cuáles serían las que consideran más básicas que deben tratarse y plasmar soluciones con mayor ahínco o con mayor brevedad? Los cambios que se necesitan son los que de alguna manera hemos intentado incluir en estos 20 puntos que hemos esbozado anteriormente en el programa. Y el programa pues tiene 4 áreas, como hemos dicho: la creación de empleo y la economía, la vivienda y las infraestructuras, el medio ambiente y el bienestar social, y por supuesto las políticas sociales. Esos 4 puntos son los que no se ha realizado. Es que hay unas cosas muy sencillas de poner en práctica, como es por ejemplo un centro de día. Un centro de día es muy fácil de poner en práctica. Un centro de salud a lo mejor es algo más complicado, pero un centro de día se puede poner muy fácil, no se ha hecho. Las viviendas, si no te dejan hacerlas en una zona, las haces en otra, tampoco se han hecho. El micropolígono también se podía haber hecho, porque eso es tan fácil como comprar por parte del ayuntamiento un par de fanegas que estén pegados a Fuentes, recalificarlas, urbanizarlas, y a partir de ahí establecer unas cuestiones de un baremo para que los emprendedores pues se les ceda durante un número de años. Y es que le sale tan barato al ayuntamiento que es que eso es casi despreciable, porque con la cuestión de lo que vale una fanega de tierra pegar al ayuntamiento es querer hacerlo más que el coste, que no es tanto. Luego, por supuesto, pues todo eso estaría avalado por lo que es un cambio en el presupuesto, que significa generar riqueza, dedicar dinero a la generación de riqueza, y no tanto a levantar calles, a levantar aceras, que habrá que hacerlas en alguna medida. Pero lo que no puede ser es que, por ejemplo, en el barrio de San Fernando llevemos 6 fases de 20 millones de pesetas, que son 100 y pico de millones de pesetas. En el Silo, que se van a gastar 3 millones de euros, que son 500 millones de pesetas, si sigue para adelante. Ahora mismo se llevan gastados 80 nada más. En la calle Alamillo se han gastado 50 millones de pesetas, que son 300.000 euros. Suma y sigue, y el carril bici y el gimnasio y cualquier otra actividad que se hagan en nuestro municipio no son generadoras de empleo ni de riqueza, que es lo que nosotros pretendemos. Hay algunas cuestiones muy sencillas, como por ejemplo hacer un comedor social. Es una cuestión para personas que están en una situación en la crisis económica un poquito fuerte, y no se trata de que vayan a pedir, sino simplemente elaborar un menú, elaborar una asistencia para personas mayores o para personas que estén desempleadas, que por 3 euros otros ayuntamientos lo hacen y te dan lo que es un menú diario para el sostenimiento de una familia. En fin, hay muchas cuestiones de política que no se resume solo un ayuntamiento a levantar calles y hacer aceras. Es más, es que el mantenimiento se está dejando totalmente de lado. Se prima lo que es urbanizar, realizar una calle, pero siempre en las cocheras, donde no tiene ninguna actividad productiva. Y luego también hace falta zonas de esparcimiento y de recreo, porque Fuentes está horroroso en los alrededores de tensiones, la construcción de personas que quieren hacerse puntualmente esto y lo otro, pero resulta que llega una persona normal y no tiene esas posibilidades de esparcimiento, y también hay que establecer y ordenar de alguna manera para que todo eso sea productivo para la economía de nuestro municipio.